El pozo y el péndulo. Cuento, texto completo. Edgar Allan Poe. Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que ha de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos en París. Sentía náuseas de muerte, después de tan larga agonía, y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque con terrible exageración. Vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco. Finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. Los vi formar las sílabas de mi nombre, y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí, y en aquellos momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó en las 7 altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían. Pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en güeros espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente. Pero, en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Las altas bujías se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían, y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego el universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba de ella, y menos describirla, pero no lo había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta la muerte, hasta la misma tumba. No todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño y, sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por 2 momentos. Primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Es probable
que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero. Estas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. ¿Y ese abismo qué es? ¿Cómo por lo menos distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado primer momento no pueden ser recordadas por un acto de voluntad, ¿no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden? Aquel que nunca se ha desmayado, nunca descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón. No contemplará flotando en el aire las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver. No meditará mientras respira el perfume de una nueva flor. No sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre acendradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que he vislumbrado el triunfo, brevísimos periodos en que pude evocar recuerdos que, a la luz de mi lucidez posterior, sólo podrían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Esas sombras esas sombras de recuerdo me muestran borrosamente altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo, siempre descendiendo, hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo interminable de ese descanso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Viene luego de una sensación súbita, inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que llevaban atroz cortejo hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto viene a la mente como un desabrimiento y humedad, y luego todo es locura, la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. Súbitamente el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu, el tumultuoso movimiento de mi corazón y en mis oídos, el sonido de su latir. Sucedió una pausa, en la que todo era confuso. Otra vez sonido, movimiento y tacto, una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo, y luego la mera conciencia de existir, sin pensamiento, algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer a la insensibilidad, otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme, hasta conseguirlo. Y entonces el recuerdo vívido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la náusea, el desmayo. Y el total olvido de lo que siguió, de todos los tiempos posteriores, y un obstinado esfuerzo me ha permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé ahí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles,
pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia, mi corazón abrí de golpe los ojos y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar. Lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué los principios de la Inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada. Tenía la impresión que desde entonces había transcurrido largo tiempo, pero ni siquiera por un momento me consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los relatos ficticios, es por completo incompatible con la verdadera existencia. Pero ¿dónde y en qué situación me encontraba? Sabía que, por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de estos acababa de realizarse la misma noche de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio, que no se cumpliría hasta varios meses más tarde? Al punto vi que era posible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas. Y, además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón y por un breve instante recaí en la insensibilidad. Cuando me repuse, temblando convulsivamente, me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atrevía a dar un solo paso, por temor de que me lo impidieran las paredes de una tumba. Brotaba el sudor por mis poros y tenía la frente empapada de gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable, y cautelosamente me volví adelante, con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad. Por lo menos parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente, resonaron en mí recuerdo de 1000 vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos, cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla, o quizás me aguardaba un destino todavía peor? Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza de antiguos relatos que me habían inspirado. Por esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo. Ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo. Hasta el punto era uniforme y lisa la pared. Busqué pues el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales.
había desaparecido, y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de la mampostería, a fin de identificar mi punto de partida. Pero, de todos modos, la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente me pareció insuperable en el primer momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sayo y lo puse bien extendido, en ángulo recto, con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el jirón al contemplar el circuito. Tal, tal es lo que, por lo menos pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando, un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado en el sueño, y el sueño no tardó en dominarme. Al despertar y extender un brazo hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente. Poco después reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de estameña. Hasta el momento de caer, al suelo, había contado 52 pasos, y al reanudar mi vuelta otros 48, hasta llegar al trozo de género. Había, pues, un total de 100 pasos, contando una yarda por cada paso. Calculé que el calabozo tenía un circuito de 50 yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta. A la que llamo así, pues, no podía impedirme pensar que lo era. Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impelía a continuarlas. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros. Avancé al principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del limo. Cobré ánimo y, sin embargo, terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado 10 o 12 pasos en esta forma, cuando el ruedo desgarró el sayo que se enredó en las piernas. Trastabillando, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída, no reparé en un sorprendente detalle que pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Helo aquí. Tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo, me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso, y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y me estremecí al descubrir que había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía al golpear en su descenso las paredes del pozo. Hubo por fin un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. En ese mismo instante oí un sonido semejante
al de abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba intensamente la tiniebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me había preparado y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se reservaban dos especies de muerte, una llena de horrorosos sufrimientos físicos y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto de parecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno, situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias precipitándome en uno de esos abismos. Pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes, y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre sus pozos, esto es, que su horrible disposición impedía que la vida se extinguiera de golpe. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté otra vez, había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed ardiente de un solo trago. Vacié el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé, en verdad, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos que me rodeaban eran visibles, gracias a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio. Pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unas 25 yardas. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me rodeaban, que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de la exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a uno o dos pasos del jirón de Estameña, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta al calabozo. Y así fue como supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta
teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la tragedia o del sueño. Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada en todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces abiertas, como si bostezara, acababa de escapar, pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado, sobre una especie de bastidor de madera. Estaba finalmente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo. Pensaba, dando muchas vueltas, pero mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en la libertad la cabeza y el brazo derecho, y con gran trabajo podía extender hasta los elementos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua, y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 pies de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus papeles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al tiempo tal como se le suele figurar, salvo que en vez de guadaña tenía lo que me pareció la pintura un pesado péndulo, semejante a lo que vemos a los relojes antiguos. Algo sin directamente de abajo hacia arriba, me se encontraba situada exactamente sobre mí. Tuve la impresión de que se movía. Un segundo después, esa impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y naturalmente lenta. La observé durante un rato con más perplejidad que temor. Cansado, al fin de completar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne, que me dio
mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande, pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora y es inútil Noté ahora, y es inútil agregar cuánto horror, que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba un pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo en un pesado vástago de bronce que todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo, el pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo. El pozo, el símbolo típico del infierno, última tule de los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían. Por el más causal de los accidentes había evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza, y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté las zumbantes oscilaciones del péndulo, pulgada a pulgada, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos? Y más íbase aproximando. Pasaron días. Puede ser que se hayan pasado muchos días antes que oscilara tan cerca de mí que pareciera abanicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigando al cielo de mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco. Me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino del horrible cimatarra. Y después caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil, sonriendo a aquella brillante muerte como un niño o a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de toda insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podría, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme me sentí inexpresablemente enfermo y débil,
como después de una prolongada inanición. Aún en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba aliento. Con un penoso esfuerzo largué el brazo izquierdo, todo lo que me permitían mis ataduras, y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llegaba la porción a los labios, pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo, un pensamiento apenas formado. Muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era la alegría de esperanza, pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias, pero no era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto, con mi cuerpo extendido. Vi que la medida que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo y retornaría a repetir la operación otra vez. A pesar de su carrera terriblemente amplia, 30 pies o más, y la sibilante operación y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. A esta altura de mis pensamientos debí de hacer una pausa, pues no me atrevía a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido y que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación del estremecimiento que me produce de los nervios que rocé una tela. Pensé que todas las frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comprar su velocidad lateral con la del descenso, a la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito, hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reí a carcajadas y clamé, según que una u otra idea me dominara. Bajaba, seguro, incansable bajaba. Ya pasaba vibrando a 3 pulgadas de mi pecho. Luché con violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que solo estaba libre a partir del codo, que era posible llevar la mano desde el plato puesto a mi lado hasta la boca, que no era más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo, pero lo mismo hubiera sido pretender atajar un alaúd. Bajaba sin cesar. Inevitablemente bajaba. Luché, jadeando a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba, abajo, o hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso. Aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio inefable. Pero cada uno de mis nervios se estremecía. Sin embargo, al pensar que en la más pequeña deslizamiento del mecanismo persistiría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho, era la esperanza de lo que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa
aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de las condenadas a la muerte hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de 10 o 12 oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento que hice esa observación invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada en la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima medialuna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla, y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero cuán terrible en este caso la proximidad del acero. Cuán letal el resultado de la posibilidad. Cabía pensar que la atadura cruzaba mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo. Temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde parecía el péndulo. Apenas me había, la gran chucha, apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagueó mi mente algo que solo puedo escribir con la informe a mitad de aquella idea de liberación, y que el aludido previamente, de la cual solo una parte flotaba insertadamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Más ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido, pero entero, inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación. Procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas se miraban centellantes, como si se esperan verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento? Pensé. ¿A qué alimento? Pensé. Lo que han acostumbrado en el pozo. A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero a la larga la regularidad de movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos, tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato. Froté con ellos mis ataduras ahí donde era posible alcanzarlas, y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, contenido al posible aliento. Tenía posible. Los cimientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio, la sensación de movimiento. Procedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron en el pozo, pero esto no duró más que un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme, uno o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como señal para que todas avanzaran. Salían del pozo corriendo o en renovadas contingentes. Se colgaron de la madera corriendo por ella y saltaron a golpes. Se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta. Sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso, en un asco por el cual no existe nombre. De este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban.
Me di cuenta que debían estar rotas en más de una parte, pero resolución extendía a lo humano y me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya al paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. 2 veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, me deslicé lentamente fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de las cimitarra. Por el momento, al menos estaba libre. Libre de las garras de la Inquisición. Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. Libre, apenas si había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, para ser entregado a otra que sería peor aún, la misma muerte. Pensando en eso, pasé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que al principio no fue posible apreciar claramente. Sabía su producción en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temerosa y vaga abstracción, me perdí en vanas desilabanadas conjeturas, que en estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían y en realidad estaban completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme de pie otra vez comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Por ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente, y que crecían más y daba a aquellas espectaculares diabólicas imágenes un aspecto que había quebrantado nervios más resistentes que los míos. Los ojos demoníacos de una salvaje aterradora vida me contemplaban fijamente desde mis 10.000 direcciones, con donde yo ningún había vocea, y brillaban en el cárdeno resplandor de un fuego de mi imaginación, y no alcanzaba a concebir como irreal. Al respirar llegó a mis narices el olor característico de vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos. Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. Lo más impacables, los demoníacos entre los hombres. Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Alejándome al resplandor del ardiente, al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba. La idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal. Esforzándome, miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Y sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero al fin ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi tremenda razón. Oh, poder expresarlo. Oh, espanto. Todo menos eso. Con un alarido salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos, sollozando
sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente y una vez más miré a lo alto, temblando a lo que un ataque de calentura, un segundo cambio acababa de producirse en la celda. Esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por despreciar y entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. La gran puchica. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza, la de la Inquisición, se aceleraba después de un doble escapatoria, y ya no había más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces mi celda había sido cuadrada. De pronto vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos, por consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente en un resonar profundo y quejumbroso. En un instante calabozo, el cambio su forma, por el cambio no estuve ahí, no esperaba y deseaba de su literatura. La muerte, clamé, cualquier muerte menos la del pozo. Insensato, ¿acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? En un instante calabozo cambió su forma del rombo. Hasta entonces mi celda había sido cuadrada. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo. Pero el cambio no se detuvo ahí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes, como si hubiera vestiduras de eterna paz. La muerte, clamé, la muerte, cualquier muerte menos el pozo. Insensato, ¿acaso no era evidente que aquellos hierros a rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podrían acaso resistir su fuego? Y si los resistiera, ¿cómo oponerme a la presión? El rombo se había achatado más y más, con una rapidez que no dejaba tiempo para mirar. Su centro y por tanto su diámetro mayor llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero para los movientes paredes me obligaban a irresistiblemente avanzar. Por fin no hubo más que el piso escalaboso en mi pulgada. No sé qué. Yo oí Carameo me reaccionó poderoso sobre unas trompetas. Escuché un áspero chirriar semejante a los truenos. Las terribles paredes procedieron, una mano tendida sobre mi peso. Era la saya, el ejército francés. Fin.